Nos piden lo siguiente, dicen, hallar la recta tangente a esta función en x igual a 3, donde tenemos la función partida, ¿sí? Toda esta parte para x distinto de 3 y 18 para x igual a 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que recordar qué es la recta tangente, ¿sí? Básicamente una recta tangente es una recta, vamos a decir la definición oral, donde nosotros tenemos que comparte un punto con la función, que es el punto en cuestión, recta tangente en ese punto, cuya pendiente es la derivada, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuál es una fórmula abreviada de la tangente? Va a ser f de x, ¿sí? Nos va a quedar la derivada de la función en ese punto x0, ¿sí? Ya todo esto tiene un enunciado, pero no hace falta que ustedes pongan toda la teoría. Sí está bueno que la mencionen, pero no hace falta que pongan todo específicamente la teoría, ¿sí? Por x menos x sub 0, ¿sí? Esto lo que hace es correr la gráfica hacia el punto donde pasa la función, ¿ok? Y a esto le sumamos la imagen de la función en el punto. Con esta fórmula nosotros nos garantizamos que la recta tangente pasa por este punto. Si ustedes no se acuerdan de esta fórmula, no se preocupen. Ustedes lo que tienen que saber es que la función comparte ese punto, el punto x sub 0, f de x sub 0 con la gráfica y en definitiva tiene la pendiente de la tangente. Entonces, la pendiente de la derivada, perdón. Entonces, imagínense gráficamente, recuerden siempre este grafiquito que es útil, ¿sí? Ustedes tienen acá la función f y, por ejemplo, en un determinado punto, que es este punto x0 y f de x0, acá es donde la recta se hace tangente, más o menos, ¿sí? Como para tener una idea. Entonces, ¿qué cosas tenemos que probar? Primero tenemos que probar si f es continua. Entonces, para que f sea continua, ¿qué tiene que pasar en este caso que es x3, ¿no? Los límites laterales tienen que coincidir, o sea, el límite de x teniendo a 3 por derecha tiene que ser igual al límite de x teniendo a 3 por izquierda y tiene que ser igual a la imagen de la función, que en este caso nosotros sí sabemos cuánto es porque nos dicen que vale 18, ¿sí? Por lo que vemos acá. Entonces esto vale 18. Entonces vamos a calcular los dos límites por separado, ¿sí? Límite de x tendiendo a 3 de f, yo voy a reemplazar obviamente el límite por cómo está definido el dominio, ¿sí? Si ustedes ven el dominio acá, nosotros tenemos desde 3 y tanto para antes de 3 como para después de 3, supongamos que esta parte de la función la llamo a y esta parte b, bueno, todo esto va a ser a y solo en 3 vamos a tener el valor de 18. Entonces yo tengo que ir acercándome tanto por izquierda como por derecha y ver qué es lo que pasa con la imagen de la función o con la evolución del límite en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? ¿Sí? Tenemos todo esto. Hacemos sustitución directa. Yo voy a hacer sustitución directa acá en esta función. Esto nos va a quedar coseno de 3 menos 3, que es coseno de 0, que es 1, más 3 por 3. 3 por 3 es 9, por 3 27, ¿sí? Menos 28 sobre 3 menos 3. Claramente esto está dando algo que es tendiendo a 0 sobre algo que es tendiendo a 0. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para salvar esta indeterminación? Hay varias técnicas. Podríamos probar una técnica algebraica, pero en este caso, por cómo está hecha la función, es un poquito difícil. Vamos a ver si podemos usar L'Hopital. Entonces, L'Hopital, recuerden ustedes que cumplía 5 condiciones. Primero, las dos funciones tienen que ser continuas en el intervalo cerrado, derivables en el intervalo abierto. Si acá estamos hablando de un entorno de 3, así que no hay problema, porque ya les digo, esta función, aunque no tuviera esta definición de 3, no tiene ningún, o sea, justamente en este dominio de x de 3 no tiene problema, ¿sí? Puede tener problemas en 3, pero justamente por eso está definido en partes acá. Después tenemos que son derivables las dos funciones, tanto el numerador como el denominador. El denominador no se anula, ¿sí? en un entorno del punto, y después nosotros tenemos que como es que existen que suponemos por ahora que existen las derivadas. Entonces vamos a aplicar L'Hopital, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es límite de x tendiendo a 3 de f, ¿sí? Aplico L'Hopital. Acá debería poner la expresión completa de la función, pero esto lo hago para abreviar un poco la escritura, y aparte porque ustedes ya ven por dónde viene la mano. Entonces x tendiendo a 3, ¿sí? Esta derivada me queda menos seno de x menos 3, acá, o sea, acá tengo que hacerle la cadena, ¿sí? Derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Por lo que está dentro sin tocar, por la derivada de lo que está dentro, que es 1, porque es un x menos 0, ¿sí? Después tengo, o sea, 1 menos 0, si lo quieren poner para explicitarlo bien. Por las dudas, aclaren todo esto que yo estoy poniendo porque es muy importante. La derivada de 3x al cuadrado, bajo el 2 multiplicando, o sea que me queda 2 por 3 es 6. O sea, me va a quedar 6 por x a la 1, 6x. Menos la derivada de 28, que como es una constante, su derivada vale 0. Disculpen, la derivada vale 0. Y después acá abajo tenemos dividido la derivada de x menos 3, que es x a la 1, que va a quedar 1, ¿sí? Y la derivada de 3, que va a quedar 0. Va a quedar toda esta ecuación, tendríamos que emprolijarla un poquito, tratar de ver cuánto nos da.
pero así como está nos alcanza como para hacer una sustitución directa y probar si nos va a volver a dar una indeterminación. O sea, esto más prolijo nos va a quedar como de esta manera. Límite x tendiendo a 3 de 6x menos seno de x menos 3. Voy a hacer sustitución directa, ¿sí? Sigo acá abajo, ¿sí? Entonces esto me va a quedar 6 por 3, que es 18. Seno de 3 menos 3 es seno de 0. Seno de 0 es 0. 18 menos 0 nos da 18. Entonces, ¿qué pasa? Observen. Nos da que el límite, ¿sí?, de la función tendiendo al 3, ¿sí?, nos está dando igual que la imagen de la función, con lo cual estamos probando que la función de hecho es continua. Entonces ya tenemos tenemos eso a favor. Ahora, la idea es como los dice, o sea, que la función, para que exista una función tangente, tiene que ser continua, perfecto. Ahora, nosotros para encontrar esta derivada, que es parte importante de la función, nosotros, observen ustedes otra cosa que me olvidé de mencionar, que el punto, nosotros ya conocemos que es el punto 3, 18, que es por donde pasa la función. 3 porque es el punto tangente a donde estamos viendo y 18 que es la imagen de ese punto 3. Pero nos falta esa derivada. El tema es que, como esta es una función partida, o sea, es una función definida por a trozos, la idea es que nosotros no podemos aplicar directamente una regla de derivación, con lo cual vamos a tener que usar la definición de cociente incremental, que es lo que vamos a usar ahora a continuación. Entonces, en este caso, por cociente incremental, esto que estoy poniendo, escríbanlo por favor, ¿sí? Nos va a quedar como la derivada en 3, vamos a poner límite de h tendiendo a 0, ¿sí?, de f de 3 más h menos f en 3 sobre h. Sí, acá esto yo les anticipo que esto se va a volver un poquito cuentoso, pero nada más, es mecánico, ¿sí? Lo que hay que hacer es tratar de prestar atención, de no equivocarse con la escritura, pero el resto sale, así que no se preocupen. Lo que voy a hacer es reemplazar f de 3 más h en la función original, a ver cuánto nos da en toda esa masa. F de 3 es 18 porque es la función para el valor de la función partida y después ver cuánto nos da. Entonces, en definitiva, el límite va a quedar de esta manera, fíjense. Coseno de 3 más h menos 3 más 3 por 3 más h al cuadrado menos 28 sobre 3 más h menos 3. Todo esto que acabo de reemplazar es este f de 3 más h. O sea, hay que reemplazar donde está la x, la suma de esas dos variables, la variable y la constante, ¿no? Después restar con 18, que 18 es la imagen de 3, ¿sí? Recuerdan del componente original de la función. Todo esto sobre h. ¿Ok? Bueno, como esto nos quedó así, los pasos a seguir ahora lo que voy a hacer es acomodar un poco algebraicamente la cuenta, ¿sí? Entonces vamos a hacer un par de cuentas auxiliares acá, o sea, voy a parar un toque el límite y voy a acomodar un poquito esta expresión a ver cómo nos da. Fíjense que esta expresión nos dice 3 menos 3 es 0, entonces 0 más h es 0, nos queda coseno de h más, en este caso nos queda 3 por 3 más h cuadrado, todavía no me conviene desarrollar ese cuadrado por un tema práctico, ¿sí?, sobre h, ¿sí? Voy a distribuir, así como la multiplicación se distribuye, también se distribuye la división. Entonces en este caso voy a distribuir esa división de 1 sobre h que tengo puesta ahí. Entonces en este caso esto va a ser por toda esta expresión dividido h es lo mismo que decir toda esa expresión multiplicado por el recíproco que es por 1 sobre h. Es lo mismo, ¿sí? O sea, podría poner dividido h sobre 1 si quieren que es más fácil. Y luego hacer lo mismo acá, ¿sí? Menos 18 dividido h sobre 1, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos da en cada uno de estos casos. Entonces fíjense, esto nos va a quedar como coseno de h más 3 por 3 más h cuadrado, todavía no desarrollo el cuadrado, ¿sí?, menos 28 menos 18h, ¿sí? Pues esto por esto arriba, esto por esto abajo, ¿sí? Lo mismo de este lado. Acá me va a quedar 18 sobre h, entonces yo lo que voy a hacer ahora en este paso es buscar un denominador común, así que va a ser h cuadrado, porque es el denominador que queda de esta cuenta, va a ser esto por esto arriba, esto por esto abajo, queda h cuadrado. Y ahora sí, tengo que desarrollar esto para tratar de ver si puedo de alguna manera acomodarlo con las cosas que tengo ahí adentro. Entonces, dato al margen, ¿sí? 3 más h cuadrado, no sé si se llega a ver el verde, pero por las dudas, 3 más h al cuadrado, esto nos va a dar como 3 por h cuadrado más 6h más 9, que esto nos va a quedar como 3h cuadrado más 18h más 27. Entonces yo todo esto lo voy a meter abajo y ver cuánto nos da. Esto nos va a quedar coseno de h más 3h cuadrado más 18h más 27, ¿sí?,
menos 28 menos 18h, todo esto sobre h cuadrado. Entonces, esto va a hacer que 18h con 18h se vayan. Esta fórmula finalmente nos va a quedar como coseno de h más 3h cuadrado, 27 menos 28 da menos 1 sobre h cuadrado. Hacemos sustitución directa, ¿sí? ¿Qué nos queda? Coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, más 3 por 0, 0. Sobre 0 nos vuelve a quedar 0 sobre 0, ¿sí? Acá si quieren podemos volver al límite, terminar la cuenta auxiliar acá, que ya la utilizamos y está perfecta. Y después acá seguir con límite de h tendiendo a 0 de todo esto. Como nos ha determinado, bueno, tenemos que volver a aplicar L'Hopital si es que las condiciones lo cumplen. Vamos a chequear, las dos funciones, tanto el numerador como el denominador, tienen que ser derivables, tienen que ser continuas en el cerrado, derivables en el abierto, no se pueden, ¿cómo es? No se pueden, no se debe anular el denominador, etcétera, etcétera. Entonces, como cumplen todas, aplicamos L'Hopital. En este caso, este límite nos va a quedar como menos seno de h más 6h menos 0 sobre 2h. ¿Y qué va a pasar? Seno de h, ¿sí? Seno de h es 0, más 6 por 0, 0, sobre algo que tiende a 0. Volvemos a tener indeterminado de 0 sobre 0 y volvemos a requerir usar L'Hopital. Bueno, L'Hopital en este caso se vuelve a cumplir. Chequeen los 5 puntos que les acabo de decir recién, ¿sí? Y aplicamos L'Hopital y esto nos va a quedar como el límite de h tendiendo a 0 de 6 menos coseno de h sobre 2, que en este caso cuando reemplazamos coseno de h es 1, 6 menos 1 es 5, 5 medios. Y 5 medios es como queda esta cuenta. Entonces, toda esta cuenta, ¿para qué nos sirvió? Para calcular esto. La derivada en 3, ¿sí? Entonces, repasemos de vuelta la fórmula de la recta tangente, o sea, la fórmula de la recta tangente, qué elementos tiene, ¿sí? De los casos que nosotros habíamos visto al principio, y vamos a observar lo siguiente. La recta tangente, ¿sí? Que nos queda como f en x, que nos va a quedar la derivada en x sub 0 por x menos x sub 0 más la imagen en el punto, que es, perdón, f primo no va, f de x sub 0, o sea, la derivada nos quedó 5 medios por x, el punto es 3, ¿sí? Y la imagen de 3 es 18. Ya con esto ustedes lo que hay que hacer es trabajarlo un poco más. Este f de x nos va a quedar como 5 medios por x menos, esto va a quedar como 13 medios, perdón, 15 medios, disculpen, más 18, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, ¿cómo es? Básicamente, o sea, menos 15 medios, esta cuenta nos va a quedar como 5 medios de x más 21 medios. Y esta es la respuesta a la recta tangente, ¿sí? Vamos a hacer el próximo ejercicio.